Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Tal como les había dicho, la clase de hoy la íbamos a hacer vía Zoom. La tecnología no nos permitió estar en simultáneo en ese momento, pero bueno, les voy a dejar acá la clase grabada que acompaña todo el material que trabajamos en la plataforma. La temática de hoy era el diseño de las experiencias memorables turísticas y recreativas, que bueno, será una herramienta potente que ustedes puedan usar en el diseño de sus proyectos de final de cátedra. Así que es algo muy entretenido, que a mí me entusiasma, y me gusta que ustedes experimenten esta, esta herramienta a modo de también generar innovación y destacar sus proyectos de lo que todavía tenemos en la actualidad. El diseño de actividades recreativas no solo ofrece diferenciación, sino también que permite a los emprendimientos, a los proyectos y también a cada uno de los productos que se desarrollan, tener diferenciación y calidad. En eso es lo que más apostamos. Lo más importante de esto es que ustedes distingan cada uno de los procesos que vamos a ir incorporando en una experiencia memorable. Esas experiencias se pueden agregar, como les dije, a los destinos, perdón, a las empresas y también a los proyectos. Ahora bien, ¿qué es una experiencia memorable? Como dice la pantalla, es todo el conjunto de vivencias que nosotros podemos agregar a un bien o un servicio, tanto turístico como recreativo, de manera tal que todas las personas que lo practiquen se lleven un buen recuerdo del lugar y potenciar así el boca a boca. También permite fidelizar clientes, que eso es lo más importante, ¿no? Por ese motivo, lo que se hace es cuando uno diseña una experiencia memorable, apelar a las emociones, a las sensaciones, a todos los sentidos y sobre todo propender a que el turista pueda interpretar. Un turista que interpreta un sitio, un lugar, un proyecto, un recurso o un servicio es un turista que se interesa por conocer y aprender. Por lo tanto, cada vez más los turistas, como habíamos dicho ya en clase, son más responsables y están más capacitados y están buscando en ese aprendizaje desarrollar también conocimientos y tener experiencias que las lleven su recuerdo. Digamos, todo lo que uno invierte quiere llevárselo en buenos recuerdos en un viaje. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en poder afianzar este método del desarrollo de experiencias memorables. Como les dije, digamos, tienen que generar sorpresa, tiene que ser una experiencia que sea, que apele a los sentidos, a los recuerdos, que genere expectativas, sorpresas, sensaciones y emociones varias. Por lo tanto, cuando diseñamos algo, tenemos que apelar a todos los sentidos. El del gusto, cuando hablamos de gastronomía, la armonía, cuando hablamos de sonidos, cuando hablamos de diseño, de un restaurante, de un hotel, tenemos que apelar también no solo al tacto, sino también a la vista, ¿no? A eso, agradar, ¿sí? A que la experiencia sea completa. Desde el lado de los productores de servicios, de los prestadores de servicios o de los destinos, digamos, de las personas que ofrecen actividades turísticas y recreativas, la experiencia
igual que el packaging, digamos, igual que cuando nosotros armamos, no sé, queremos vender algo y le hacemos un buen packaging, que también forma parte de la experiencia, igual que eso, también la experiencia ha pasado a formar parte de la economía, es decir, de que genere mejores, mayores ingresos para los prestadores turísticos y para los emprendedores. Por lo tanto, la experiencia hoy ocupa un lugar primordial en el renglón de la economía y se diseña, es decir, se realiza sobre la base del personal que atiende, que por supuesto sigue siendo importante en el desarrollo del turismo y la recreación, se diseña de manera tal que pueda mejorar los ingresos de los prestadores. Es decir, a iguales servicios, uno que ofrece una mayor experiencia, seguro va a tener un mejor precio, ¿sí? Digamos, una mayor ganancia en la prestación de ese servicio. Por lo tanto, se considera la experiencia como una oportunidad para que le agrega diferenciación y valor agregado a lo que uno hace. La experiencia como oportunidad, dice, orienta la oferta a las necesidades de públicos objetivos, es decir, que uno cuando selecciona una experiencia también está buscando un segmento de mercado bien enfocado, ¿no? Imaginemos el Molino Aventura, ¿no? El diseño de su experiencia es para un determinado público, no es para, si bien atiende a todo público, es cierto que hay para nenes más pequeños, para adolescentes, hay algunas personas que no practican, es decir, les gusta ir, mirar, pero no practican el arborismo o esas actividades de aventura. Por lo tanto, cuando uno diseña la experiencia, se enfoca en ese segmento. Uno no le puede vender a todo el mundo experiencias recreativas. Por lo tanto, es importante enfocarse en las necesidades de las personas de los segmentos que uno va a atender. Proporciona también una mayor diferenciación, le agrega valor al producto que ofrecemos, flexibiliza la oferta, como les dije, bueno, obtiene, digamos, mayores posibilidades de innovar, de actualizarlo, de estar siempre acorde a las tendencias del mercado, ¿no? Y por supuesto brinda una mayor satisfacción y una experiencia memorable o memorabilidad a los visitantes, que se van con ese recuerdo. Y la conclusión de esto es que los servicios cada vez van incorporando más estas experiencias memorables porque justamente le agregan mayores ingresos y beneficios a sus empresas o a sus emprendimientos. ¿Cuáles son las formas de la experiencia? Hay varias y para todos los públicos. La dividimos en 4, como se ve acá en el gráfico. Voy a agarrar el lápiz. Como se ve ahí en el gráfico, tenemos las primeras, que son las de absorción, ¿sí? Que significa estar en la experiencia sin necesidad de tener una actitud inmersiva, es decir, de estar, de experimentar el entretenimiento, de tener una experiencia educativa, aprender y sentir, pero sin comprometerse mucho con ella. Supónganse un restaurante, ¿no? Que ofrece comidas típicas de algún país más exótica. Bueno, muchos van, miran, observan, aprenden, pueden aprender cómo se hacen las comidas, etcétera, pero no la prueban, ¿sí? Es decir, pueden sentirla, olerla, hasta ahí, ¿no? Eso es absorción. Y lo mismo lo que les decía, la gente que va al Molino Aventura y va a aprender cómo funciona, a ver esa experiencia de entretenimiento, pero tiene una actitud más pasiva, por decirlo de una manera, ¿no? Después, otra de las formas es la participación pasiva, que es más o menos como les decía hoy, ¿no? Que
que tienen una experiencia totalmente contemplativa, donde no se sienten participantes, pero sí la viven a la experiencia, ¿no? Este, por ejemplo, una excursión en el Palmar, un city tour, ¿no? Una visita al museo, es decir, una actitud pasiva, pero que, bueno, tienden entre el aprender y la experiencia contemplativa, no se comprometen ellos en cuerpo y alma. Y después podemos también hablar de la participación más activa, ¿no? Donde entre el aprender y el hacer hay un renglón, digamos, bueno, para aprender me pongo a hacer, pongo el cuerpo, pongo todos los sentidos, practico, hago yoga contemplativa, hago cicloturismo, voy arriba de la bicicleta y estoy, ¿sí? En una experiencia que sea acorde a a mis posibilidades, ¿no? Eh, en eso sumamos a todo lo que es el ecoturismo, por ejemplo, a todo lo que es el turismo de aventura. ¿M? Y después, por otro lado, tenemos lo que es más extremo, ¿no? Lo que es estar ahí, es la parte que yo les decía inmersiva, ¿no? Donde uno puede meterse y vivir con su propio cuerpo, con todos los sentidos, esa actividad. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la escalada, con el buceo, con el turismo en las cavernas, el espeleoturismo, es decir, estar ahí adentro, tener una experiencia propia que a uno le genere vértigo, actividad, adrenalina, ¿sí? Tiene que ver con el turismo más o con las actividades recreativas más extremas, ¿sí? Bueno, de esto vamos a tener seguro a lo largo de sus proyectos un sinfín de posibilidades, ¿no? Para poder desarrollar. Em, Se caracteriza por articular, dice, bienes y servicios que son habituales. Las cosas que son habituales, por ejemplo, un restaurante, un hotel, un espacio de recreación, un parque natural o un parque temático, sobre la base de lo que hay, uno puede desarrollar y generar experiencias memorables. Y puede atender a uno o a varios, es decir, a múltiples sentidos. Por ejemplo, la contemplación, se están haciendo ahora actividades en el Parque Nacional con actividades nocturnas que antes no se hacían, a propuesta de algunos guías de turismo, donde se hace avistaje de flora, fauna, paseos y también astroturismo. Que eso también es más inmersivo, digamos, genera mayor adrenalina o actividades de contemplación, donde uno expone, como decíamos en lo anterior, este, su experiencia propia escapista, ¿no? Que, bueno, trata de integrar todos los sentidos. Otra de las cuestiones es que es necesario incorporar una narrativa. Eh, Toda la propuesta que se hace en un proyecto o en un emprendimiento o en un destino va sumado a esa narrativa que se parte desde una temática, es decir, un tema específico, un relato, y ese relato va acompañado por lo que llamamos la marca, ¿no? La marca tiene que ver con eso. Provocar, dice, interacciones en el entorno con un tema específico. Supónganse que creo que algunos de los estudiantes de tercero están diseñando un restaurante colonial, ¿no? Donde todo el diseño, es decir, todo el diseño de la experiencia significativa y memorable está apuntado a tener un restaurante con decoración,
con personal que esté acorde con la vestimenta, con alimentos de la época, con alimentos locales, etc. Es decir, hay que provocar interacciones en el entorno inmediato. Y cuando decimos, bueno, debe ser auténtica y real, es decir, uno puede crear un relato, como decir, bueno, no sé, quiero citar, usar un ejemplo extremo. Extraterrestres en Colón, digamos, uno puede crear cualquier relato, pero la experiencia es mejor cuanto más auténtica y real y apegada a la sociedad donde se desenvuelve está, ¿no es cierto? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque el cliente, cuando va a buscar una actividad turística o una actividad recreativa, ¿sí? En la búsqueda, como dice en este sector, voy a volver a agarrar el lápiz, cuando dice que va en búsqueda, ¿no es cierto? Selecciona lo que cubra sus propias necesidades y lo que satisfaga sus expectativas. ¿Mm? Tanto las necesidades como las motivaciones van a determinar el comportamiento que ese turista o recreacionista tiene a la hora de buscar una actividad que lo satisfaga durante sus vacaciones o durante los fines de semana cuando sale a hacer recreación. En esa elección está dado em, eh, el que pueda combinar sus expectativas con lo que hay en la oferta recreativa. Una vez que se decide, que digamos que elige entre toda la oferta que existe, una vez que elige, su camino va a ser ir por la compra. ¿Sí? Y en esa compra, digamos, va a asociar el entorno, ¿sí? Con la oferta, con lo que está esperando de ese destino al que va, con la oferta y además con los recursos que tiene, digamos, no solo con el dinero que tiene para comprar, sino también con el tiempo que tiene para visitar, con el tiempo para dedicarle a las experiencias, etc. Por lo tanto, eso es súper importante que pensemos en la autenticidad y pensemos también cómo piensa el turista o el recreacionista al momento de elegir una experiencia turística y recreativa, ¿no? Y después viene todo el trabajo que tenemos que desarrollar en cómo va a usar, cómo van a ser los procesos que desarrollemos a lo largo de toda esa experiencia, de manera que lo vea como un conjunto de servicios unificado, pero que sea auténtico y que sea real. Una vez que el turista lo experimentó, no termina ahí la experiencia, porque ahora ya lo sabemos, las redes sociales, los turistas van comentando las experiencias que van teniendo en los distintos lugares. Pero además, después, las redes sociales le permiten seguir volcando información una vez que se va, que vuelve a su lugar su lugar de residencia o termina su experiencia recreativa. Por lo tanto, tenemos que atender lo que sería la experiencia en la postventa. Así que es una tarea súper complicada, es el antes, el durante y el después. ¿Mm? Esas tres cosas tienen que significar una experiencia en la selección, una experiencia en la compra, una experiencia en el uso y una experiencia en la postventa. Por eso nosotros en redes sociales, en las páginas web, tenemos que ya saber comunicar qué experiencia estamos ofreciendo y qué recursos va a tener después en la postventa. Bueno, lo que es importante en el manejo de, de las... em, saqué el ratón, lo llevé para acá. Ahí está.
en esta base del desarrollo es que nosotros tenemos, como les dije, calculo, el primer día de clases, tener mucha formación para el desarrollo de la creatividad. Sobre todo como técnicos y técnicos en turismo y en gestión de servicios, de los cuales la recreación es un servicio. Nosotros tenemos que tender a que lo convergente y lo divergente en las personas de las organizaciones tiene que favorecer el diseño de una experiencia memorable. La creatividad convergente es la que nosotros desarrollamos para llevar a cabo un proyecto específico, como el que a ustedes les va a tocar y que no se diferencia de otros, ¿sí? Es creativo, pero es convergente, convergen en un solo proyecto. La creatividad divergente se basa en personas más extraordinarias, formadas, que pueden llegar a generar productos innovadores, nuevos, que no existen en el mercado. Por lo tanto, las organizaciones sí entrenan a sus recursos humanos para poder desarrollar en todas las áreas de la economía, no solo en el turismo y la recreación, en todas las áreas, para poder desarrollar un producto al cual se le pueda agregar un servicio que sea superior y que tenga capacidad para sorprender y que le resuelva las necesidades y las motivaciones a las personas. ¿Por qué hacen esto? Porque en la cúspide de toda organización está la necesidad de rentabilidad, que está basada en que las personas nos revisiten, es decir, vuelvan al lugar a partir de esos recuerdos, esa memorabilidad, y también para que nos recomienden, ¿sí? Por lo cual nos ayuda también a bajar el nivel de gastos en publicidad, promoción. ¿Por qué? Porque nos han recomendado. Esas son las cuestiones básicas por el cual todas las organizaciones y a nosotros, a los técnicos en turismo específicamente, nos necesitan para que nosotros formemos recursos humanos creativos que son la base de toda la organización. Y también lo que da la diferenciación. Una buena atención de calidad contribuye a la experiencia. Perdón. Y, y además de contribuir a esa experiencia, nos hace diferentes de otras organizaciones. Un hotel no es igual a otro, un restaurante no es igual a otro. ¿Por qué? Porque los recursos humanos se forman de distinta manera. En tanto y en cuanto estemos ocupados de eso y no solo en el producto que elaboramos. Nosotros, el producto que elaboramos puede ser muy bueno, pero si la experiencia y el diseño, los recursos humanos, el entorno no están preparados para prestar un servicio de calidad y una experiencia memorable, entonces, por más producto bueno que tengamos, es difícil de compaginar, ¿no? Entonces hay que hacer hincapié en eso, ¿no? De que nosotros estamos considerando para esto que las motivaciones y las expectativas del turista y los conocimientos los tenemos que volcar hacia ellos. Es decir, ¿qué es lo que esperan? ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, lo ideal es satisfacer las expectativas y lo óptimo es superar esas expectativas. Es decir, en la superación de las expectativas, ahí vienen lo que llamamos nosotros experiencia memorable. ¿Por qué? Porque se va a ir recordando esa experiencia. ¿Qué buscan ellos? ¿Qué buscan los clientes, los recreacionistas, los turistas? Y bueno, buscan aprender algo nuevo, ¿sí? Algo que ellos no tengan conocimiento. Entonces, por eso hay que sorprender. Experimentar vivencias que sean auténticas y participativas, es decir, que ellos puedan estar en el lugar, participar, tener un espacio
donde puedan dejar también sus rastros, sus conocimientos, sus aportes al desarrollo también del lugar. Quieren conocer ambientes culturales intocados o, no, o inexplorados, que también son de las últimas tendencias, sobre todo los que son de conductas inmersivas o sobre todo los que quieren participar o estar con comunidades, no sé, aborígenes, o comunidades nativas o comunidades originarias o comunidades locales rurales que también pueden ofrecer autenticidad. Cuando experimentan actividades recreativas y sobre todo inmersivas, también quieren desafiarse a sí mismos. Es decir, subir la montaña más alta, seguir haciendo el trekking más largo, desarrollar más kilómetros de cicloturismo, etc. También divertirse y aprender, tener nuevos conocimientos que le permitan eh, abrir su campo, su expectativa personal, ¿no? Como habíamos hablado al principio, las 3D, ¿sí? Diversión, desarrollo personal y descanso, pero el descanso es más pasivo. En la actividad nos enfocamos más en la diversión, en la actividad recreativa, en la diversión y en el desarrollo personal, es decir, tener mayores conocimientos. ¿Qué cosas podemos aprovechar para los proyectos que ustedes tienen? ¿Qué cosas podemos aprovechar para generar experiencias memorables hoy con turistas y recreacionistas que están más orientados a la preservación del ambiente, a vivenciar un ambiente natural y cultural intocables, que se comprometen más con las comunidades, que son turistas más responsables y que al turismo que nosotros tenemos que apuntar? Bueno, para eso están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, y en el cual yo les pido que los miren bien, creo que también se los he dejado en la plataforma, para que ustedes seleccionen alguno que puedan, donde puedan destacar esas actividades, ¿no? Que ustedes quieran desarrollar. Tenemos desde el fin de la pobreza, la salud, la educación de calidad, igualdad de género, cualquiera de esos objetivos de desarrollo sostenible, la vida de los ecosistemas, la acción por el clima, todo lo que tenga que ver con trabajo, el agua limpia, esos objetivos, digamos, pueden ayudarlos a ustedes a encauzar, los pueden investigar, usar uno, investigar y ayudarlos a que los turistas o los recreacionistas a los que enfocan con su trabajo puedan tener una mejor experiencia y se lleven algo, puedan divertirse y se lleven algo para aprender. Bueno, los elementos, ¿sí? Uno es el guión, que ustedes ya hicieron un ensayo el otro día con lo que hicimos en el museo, que después lo vamos a ver en las próximas clases más profundamente. Es decir, cómo se escribe un guión para que ese guión en el antes, durante y después el turista pueda tener una experiencia memorable. La narrativa y la curva dramática, que algunas cosas hemos hecho, pero bueno, ya las vamos a ir perfeccionando. Esos son los 3 elementos que tiene que tener el diseño de una experiencia memorable. Los elementos que la estructuran, ¿no es cierto? Bueno, primero el lugar. Todos sabemos que tenemos una planta recreativa, un espacio cubierto, al aire libre, acotado o inmenso, digamos, acotado como el Parque Quirós o inmenso como la playa o el Parque Nacional El Palmar, pero un lugar donde se desarrolla tenemos, ¿sí? Tenemos los protagonistas, que son las personas, siempre son las personas,
Tenemos un relato, elementos de mediación, que puede ser todo lo que tiene que ver con, como hay en el Parque Nacional, cartelería, como hay también en el museo, para hacer la autoguía, digamos que uno vaya solo, carteles indicadores, carteles, audios, lenguaje de señas o lenguaje de braille para ciegos. Esos son los elementos del entorno. Y después están los mediadores que sí o sí en la gestión de actividades recreativas son los recreacionistas, los animadores o los guías de turismo. ¿Sí? Ahí van a desarrollar acciones que son nucleares, es decir, la temática que uno va a desarrollar, lo específico, y acciones que sean auxiliares, pueden ser las normas que hay que tener en cuenta, no sé, llevar zapatillas, o paraguas para esta experiencia, lo que se necesitare, y plan B, ¿no? Si pasa esto, vamos, ¿no? Si no podemos hacer este circuito porque, no sé, creció el río, tenemos este circuito adicional. Hay modelos de experiencias que, bueno, son tendencias, yo los voy a dar para leer cuando vayamos a clase. Por ejemplo, programa de vitamina N, que fue la pospandemia, trajo aparejado la naturaleza o revalorizada la naturaleza, wellness, las terapias en alojamientos, gastronomías naturales, termalismo, parques, recreación, todo eso ha venido, todo lo que tiene que ver con glamping, con alojamientos temáticos, con actividades de colonias, actividades nocturnas, etcétera, ¿no? Todo, hay distintos modelos de experiencias que son tendencia y que son muy buscadas, siempre para grupos más reducidos, no para grandes masas, sino que la experiencia sea real y auténtica en materia de recreación. Están los baños de naturaleza, los baños de bosque o Shirin-shoku, que es en japonés. Es lo mismo, baños de bosque, Shirin-shoku o baños de naturaleza, que hay, bueno, les queda el link para que vean ustedes que hay una corporación nacional forestal, que es la CONAF, que, bueno, ofrece que, bueno, uno plante cada vez más árboles, incluso los turistas se comprometen con esa, turistas y recreacionistas, con esa actividad de plantar árboles y de vivenciar actividades en la naturaleza, con estos baños de bosque. Hay en Chile, ya lo van a poder leer en el texto que les dejé, ya los parques nacionales ofrecen esa actividad que se llama baños de bosque o baños de naturaleza, incluso para personas con discapacidad, alguna discapacidad mental, física, etc. Así que eso es súper interesante y bueno, está bueno considerarlo. Acá están los elementos que yo les decía recién, los elementos estructurantes. Este está en el texto de la gestión de la experiencia turística que les dejé en la plataforma. Digamos, como les dije, el lugar, las acciones que hay que desarrollar, las que definen la misma experiencia, las que son nucleares, las auxiliares que son soporte, como ir al baño, comer, tener un plan B. Después los protagonistas, que no nos olvidemos que siempre son las personas que son los sujetos de la recreación, el relato, todo lo que hay armado, sea con guía o sea solo, con elementos mediadores. Siempre un guía es un mediador, un recreacionista es un mediador y son los que cuentan el relato. Si así esté en carteles o esté
venga de la boca de un guía. Con la ventaja de tener un guía a no tenerlo es que con el guía uno tiene retroalimentación. Si a uno le surge alguna duda, el guía se lo puede dar, ¿sí? Y bueno, por supuesto, lo que habíamos dicho, que todo eso acontece en un determinado lugar. Bueno, aquí les dejo, estas son las nuevas experiencias de glamping, ¿no? Que es casi dormir en la naturaleza, pero con grandes comodidades, buen colchón, actividades en la naturaleza, pero siempre con buen descanso, baños, jacuzzi, fogatas, bueno, eso es actividades de glamping. Otros que tienen que ver con empezar a sentir la naturaleza, porque nosotros en general las personas, sobre todo los no videntes sí lo practican, pero los videntes nos vamos siempre con el paisaje visual, ¿no? Con aquellos grandes escenarios, no sé, uno mira las cataratas, el parque de se me fue la palabra que quería decir, bueno, los parques, los lagos del sur, el parque en Nahuel Huapi, el el glaciar, no me salía, el glaciar Perito Moreno, digamos, todo lo que tenga grandes escenas o paisajes o escenarios turísticos. Sin embargo, nos perdemos a veces lo que llamamos el paisaje sonoro, que es importante, nos damos cuenta si vemos una película muda, ¿no? El paisaje sonoro tiene que ver con una riqueza que nosotros tenemos inexplotada, los pajaritos, ¿sí? Las aves no solo aportan color, belleza, etcétera, sino también en nuestra región los sonidos más variados y pueden significar una gran experiencia. Acá lo están escuchando. Bueno, acá estamos con experiencias inmersivas, ¿no? Eh, tenemos una casa al revés, ¿no? Con el techo para abajo, que es una experiencia novedosa en materia de alojamiento, todo lo que tiene que ver con el buceo, la escalada, el aire, ¿no? Desde el bungee jumping hasta eh, tirarse desde un avión, el ala delta, bueno, todas esas experiencias que son novedosas e inmersivas, que uno pone el cuerpo, los sentidos, todos a, a trabajar. Bueno, tenemos un parque temático que ya lo hemos hablado, como el que tenemos más cerca. Nosotros tenemos los parques termales, que ahí está bueno diseñar, seguir diseñando experiencias memorables, pero bueno, tenemos uno que está descentrado, como sería Tierra Santa en Buenos Aires, que es un parque temático que genera una experiencia memorable con actores, con un relato, y ahí se ve perfectamente, ¿no? El relato, los circuitos que tienen para hacer, la historia que cuentan y la experiencia que dejan. Y bueno, después también, eh, por ejemplo, un lugar en Perú, Bolivia, hay muchos de estos lugares que ofrecen experiencias con comunidades aborígenes, que está muy aceptado, en varios lugares, también en la Polinesia, eh, donde uno puede convivir con la comunidad local, que eso también es una forma de aprendizaje. Bueno, y para finalizar, y bueno, la idea era hacer el trabajo en grupo vía Zoom, que no pude lograr con la tecnología que me funcionara el Zoom en ese momento. Les voy a proponer, cuando volvamos a clase, yo igual se los voy a dejar ahora en la plataforma, la lectura y la propuesta para un micro mini guión de distintas actividades en parques y en lugares que se hacen a partir, digamos, de la valoración de la naturaleza.
Así que bueno, me despido para no hacerlo más largo. Disculpen no haber podido estar en el Zoom. Así que les mando muchos saludos. Nos vemos en clase.